Ya chicos, arrancamos rapidito. El día de hoy nos vamos a correr rapidazo hasta la que viene a ser invasión española. ¿Vale? ¿Llegamos o no llegamos? Obis. Si nosotros hablamos del horizonte tardío, estamos hablando del famoso imperio Inca. Dime tú, profe, este imperio Inca se ha desarrollado prácticamente como un tercer desarrollo cultural, o netamente en este caso diríamos la tercera síntesis cultural. ¿Cuántas síntesis culturales hemos tenido? ¿Cuántas desintegraciones? Muy bien. Después de la decadencia de los incas, ¿se llamó desintegración? No. ¿Cómo se les llamó? Ahí está, Pemiers, nombre, ahí está. Invasión cultural. Muy bien. Dale, profe. Entonces vamos a desarrollar algo sumamente importante. Recuerda que el intermedio tardío se ha desarrollado las siguientes culturas: Chimú, Chincha, Chanca, Huanca, Chachapoyas, Reinos, Aymara, Lambayeque. Todas esas culturas han sido sometidas por los incas. Muy bien, empezamos. Ubicación. ¿Dónde está ubicado? En el famosísimo Cusco, ombligo del mundo. Nombre primitivo, Josjo. Profe, está ubicado en el famosísimo valle de Acamama. Muy bien. Profesor, en una plaza llamada la Plaza de Huacay, habla. De Huacaypata. Chicos, recuerda que los incas tienen un río muy importante llamado río Urubamba. Muy bien. Eso van a formar los siguientes países. Habla, profesor, vamos por arriba. Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, la Argentina. Ayer nos han ganado, ¿no? Conchale, vale. Silencio. Tenemos a un compañero chileno, respetemos. Nuestros hermanos país vecino de Chile. Esto es... Chile. No, muy bien. Entonces, estamos hablando que esos países lo conforman el poderoso estado del suyo. Si nosotros de su origen, tenemos que hablar de algo sumamente importante. Profe, su origen se va a basar en dos razones: el famoso mitológico y el famoso científico. Por lo tanto, profesor, cuando hablamos del mitológico, hablamos de lo que viene a ser, pues, las leyendas, ¿no? Para poder entender a los incas hay más de, ¿cuántas leyendas? 4, 6, 7 leyendas, creo. Pero todo lo vamos a ver en Dioses y Hombres de Huarochirí, una obra donde nos va a leer más o menos las leyendas, ¿ya? Profesor, la mitología. Vamos a ver la leyenda de quién, muchachones. Profesor, vamos a ver la primera leyenda, la leyenda del lago Titi. Muy bien, ¿ustedes qué son? Seguro. La leyenda del lago Titicaca, o también llamada leyenda de Mama Ocllo y Papa Ocllo. Sí. Allá, Manco Cápac. O si no, Manco Cápac y Mama Cápac. Mama Ocllo, muy bien. Dale, profesor. Estamos hablando de Manco Cápac y Mama Ocllo. Perfecto, chicos. Profe, pero esta leyenda, ¿dónde lo vamos a encontrar? Muy bien, en los comentarios reales de los incas. ¿De quién es? Del Inca Garcilaso de la Vega. Bacán, profesor. En ahí vamos a encontrar una leyenda donde dice salieron dos hermanos, Manco Cápac y Mama Ocllo del lago Titicaca, con un cetro de oro o vara de oro. Habrían buscado tierras fértiles, y como habrían buscado tierras fértiles, ellas lo encontraron en el famoso valle de Acamama. Bacán, profesor. Ellos fueron creados por el Taita. ¿De dónde salieron? De arriba del Cai o del Ucu.
Muy bien, de Lucupacha. Perfecto, chicos. Vamos a ver otra leyenda. La leyenda de los hermanos. Muy bien, la leyenda de los hermanos Sayar. Muy bien. Nosotros cuando hablamos de los hermanos Sayar, ¿cuál Curio y Miers? Vamos por acá. Vamos a ver en cuál. En suma y narración. ¿De quién? ¿De los chancas? De los incas. Profesor, esto netamente pues en suma y narración de los incas. ¿De quién? De Juan de Betanzos. Profesor de Juan de Betanzos. Vamos. Dice que 4 hermanos salieron de una pacarina. Esta pacarina se llamaba el Tambutojo. Y cuando hablamos que estos hermanos salieron de esta pacarina llamada muchachos, habrían sido creados por el Taita Inti. Y estos personajes, muchachos, se llamaban Ayarcachi, Ayaruchu, Ayarmanco, Auca. Y los personajes tenían cada una su... Entonces, cada uno tiene sus respectivas esposas. Profe, y en este caso, pues chicos, podemos decir que cada uno de ellos también tiene algo que les caracteriza. Por ejemplo, Ayarcachi, el más, así como tu profe, fuertote. Sí. Van dos. Profesor, Ayarcachi, el más fuerte. Dale, profesor Ayaruchu, el más soberbio. Profesor Ayarmanco, el más sabio, el más inteligente. Y Ayarauca, el más noble, el más inocente. Así más o menos como yo inocente. Ya más o menos así. Profe, estos 4 hermanos salieron de la pacarina del Tambutojo en busca de tierras fértiles. Profesor, ellos caminaban, en la cual tenían que reposar, tenían que descansar. Y como que tenían que descansar, muchachos, nuestro amigo, el más fuerte, Ayarcachi, se mete a una cueva a descansar para estar tranquilo. Pero los hermanos lo tenían envidia porque era el más fuerte. Por lo tanto, sus hermanos taparon la cueva, lo habían tapado. Y en este caso, chicos, Ayarcachi, que era el más fuerte, le tenía miedo a la oscuridad. Profesor, cuando despertó, no, todo oscuro nomás. Y empezó a buscar la salida y nunca lo encontró, profesor. Y él empezaba netamente pues a dar gritos de dolor, de resignación, porque sus hermanos le habían traicionado. Él, hermanos, ni nadie le hacía caso. Imagínate, sus hermanos afuera bien contentos, muchachos. Y él seguía con sus gritos. Pero, un lapsus. Gritaba, muchachos. Y era tan fuerte, chicos, que pues tú has visto Goku cuando se convierte en Super Saiyajin. Ahí está, ¿no ve? Grita y la tierra se mueve. Más o menos así, muchachos. Él estaba pues gritando y la tierra empezaba a temblar. Conchale, vale. Y como la tierra empezaba a temblar, sus hermanos lo abandonaron, se retiraron de la cueva de miedo. Y lo dejaron a Ayarcachi. Y como lo dejaron a Ayarcachi, solo quedaban 3. Ayaruchu, Ayarauca y Ayarmanco. Los 3 hermanos, muchachos, van en búsqueda de las tierras fértiles. Profesor, hasta que llegaron a un cerro. Y en ese cerro había un ídolo de piedra, en donde la gente lo adoraba. Guanacaure, Guanacaure, Guanacaure. No, entonces, en este caso, chicos, estaban adorando al dios Guanacaure. Y como adoraban a Guanacaure, muchachos, el más soberbio, Ayaruchu, lo reta. ¿Por qué adoran a un ídolo de piedra que ni siquiera se mueve? Él no es poderoso. Adórenme a mí, que yo vengo en representación de mi Taita Inti. Hoy día no lío ese mierda. Profesor, entonces, adórenme a mí, porque yo vengo en su representación de mi padre, el Taita Inti. Y ellos, pues, muchachos, lo vieron sorprendido a Ayaruchu, la población, y esa estatuilla de piedra se convirtió en humano. ¡Fum! Y cuando se convirtió en humano, le dijo:
Te voy a demostrar que yo soy tan fuerte como tu padre. Y por eso te voy a convertir en piedra, Ayarucho. Y Ayarucho no se la creía. ¿Qué hizo nuestro amigo? Pues Guanacaura, muchachos. ¿Tú has visto cuando Dabura le un escupitazo a Krillin, se convierte en piedra? Igualito. Mierda. En este caso, muchachos, pues igualito. Nuestro amigo Ayarucho se estaba convirtiendo en piedra. Y él se arrepiente de haber retado a Guanacaura. Hermanos, he fallado. Ustedes deben de continuar con el viaje y buscar las tierras encomendadas por nuestro Padre. Pero cuando la encuentren, recuérdenme con una fiesta. Y efectivamente, la fiesta en el incanato en honor a Ayarucho se va a celebrar el famoso Huarachico. El famoso Huarachico. Bacán, profesor. Convertido en piedra solo quedaron dos hermanos, Ayarauca y Ayarmanco. Y estos personajes, muchachos, empezaron a buscar las tierras fértiles hasta que se cansó Ayarauca. Y Ayarauca, que era el más inocente, se cansó de buscar las tierras fértiles y se convirtió en ave, en palomita cuculí. Y se fue volando. Se fue volando, imagínate, muchachos. Y como se fue volando, pues chicos, solo quedó Ayarmanco. Y Ayarmanco encontró las tierras fértiles en el valle de la Camama. Y en ese valle de la Camama, pues va a empezar a civilizar a toda la población. Ayarmanco ganadazo porque se quedó con las 4 mujeres. Imagínate. Sí, bacán, ¿no? Entonces, chicos, ahí vamos a ver a Ayarmanco. Pero luego se cambia de nombre a Manco Cápac. Y de esa manera estaríamos viendo el inicio del famoso desarrollo incaico. ¿Ya? Bacán, profesor. Entonces, chicos, según los historiadores, ¿cuál sería la mitología más creíble? La de los hermanos Ayar, según la historiadora María Rostorovsky. Profesor, y si hablamos del científico, cuando hablamos del científico vamos a hablar de dos, del famoso tradicional y el famoso moderno. Profesor, ¿quién plantea el científico tradicional? El historiador Waldemar de Espinosa. Este historiador, muchachos, es un etnohistoriador que estudia a profundidad a los incas. Por lo tanto, él dice que los incas serían descendientes de una cultura llamada Tiahuanaco. Profesor, ellos descendieron de la cultura Tiahuanaco. ¿Y cómo, profe? Porque en el altiplano se van a formar los famosos reinos aymaras, los lares, los pocres, profesor, y estos reinos aymara dieron vida netamente pues a lo que viene a ser el famoso o la famosa cultura incaica. Bacán, profesor. Cuando hablamos del moderno, lo planteó nuestro ayacuchano Hualpazúa, Luis Guillermo Lumbreras. Y cuando hablamos de Lumbreras, vamos a hablar que este personaje nos dice que fueron descendientes de los Huari. Los incas fueron descendientes de los Huari, pero gracias a qué? A sus famosas cabeceras de región. ¿Cuántas cabeceras de región tuvo Huari en Cusco? 3. Espíritu Pampa, Pequillacta, Vilcabamba, Pemier soy. Vamos, Espíritu Pampa, Pequillacta y Vilcabamba. Recuerda que en Vilcabamba se ha encontrado al último gobernante Huari. ¿Quién lo descubrió? Javier Fonseca. Profesor, por lo tanto, ¿Huari tuvo cabeceras de región en Cusco? Sí. Y cuando se desintegra Huari, se empieza a crear una nueva cultura llamada Inca. ¿Está claro, chicos? Bacán, profesor. Y eso es lo que nosotros vamos a ver según a estos científicos. Bacán. Entonces, tenemos el tradicional y el moderno. Profe, ¿las dos son válidas? Sí. Los incas tuvieron tanto de Tiahuanaco como de los Huari. ¿Está claro? Muy bien, profesor, eso es con respecto a lo que viene a ser el origen de los incas. Recuerda que los incas tienen el Capac Cuna. ¿Y qué es el Capac Cuna, profe? El Capac Cuna es la lista oficial de los incas. Profesor, Capac Cuna, lista oficial de los incas. Y nosotros nos vamos a ver en 2 dinastías. Profesor, habla el famoso Urín y el famoso Anan. Obis,
Profesor, ahí estamos viendo el famoso Hanan. Dime tú, profe, recuerda que los incas del Urin son llamados incas mitológicos o incas confederados. Son incas mitológicos o también llamados incas confederados. Aquí vas a aplicar memotecnia. Ma, si, yo, ma, ca. Profesor, la dinastía del Urin, incas mitológicos. Ma, si, yo, ma, ca. Made manco capa, si de sinchizoca, yo que yupanqui, made maita capa. Ra, aunque sea de premier soy. Vamos por acá. Manco. Manco capac. Sinchi roca. Yoke yupanqui obis. Yoke yupanqui. Maita capac. Capac, obis, capac, yupanqui. Y de esa manera estamos viendo netamente a lo que viene a ser, pues, estos personajes. Chicos, incas mitológicos o incas, en este caso, confederados. Manco capac, sincisoca, yoque yupanqui, maita capac y capac, yupanqui. Para tu examen son claves los del Hanan. Profesor, en el Hanan, ¿a quién encontramos? Espera, a los incas históricos, ¿está claro? Históricos. Y también a los incas imperiales, cuidado, imperiales. Muy bien, profe, los incas históricos, ahí vas a aplicar Inyawi. Y de Inca Roca, ya de Yaguarhuaca, de Huiracocha. Ahí está. Profesor, ahí vamos a hablar de Inca. Roca no hay. Inca Roca, Inca Piedra. Yaguar. Oaxaca o Huaca. Huiracocha. Chicos, son los personajes más importantes con respecto al incanato. Chicos, mira. Si nosotros hablamos de los incas históricos, cuando hablamos de Inca Roca es el primero en enfrentarse ¿a quién? A los chancas. En la batalla de... No, ¿cuál Yaguarpampa es otro? Mierda. Estos personajes al enfrentarse a los chancas, netamente él va a ser derrotado. Y cuando es derrotado, muchachos, ¿quién asume el poder? ¿Quién asume el poder? Yaguar. Y cuando Yaguarhuaca tiene el poder del famoso, pues, reino cusqueño, chicos, este personaje es más miedoso. Por lo tanto, él le va a rendir pleitesía ¿a quién? A sus dioses de los chancas. ¿A quién? Claro, Yaguarhuaca. ¿A quién les rinde pleitesía? A Uscovilca y Ancovilca. Sus maikis. Conchale, vale. Luego, ¿quién viene? Huira. ¿Y Huiracocha qué hace? Profesor, cuando hablamos de Huiracocha, tenemos que entender que este personaje, muchachos, otro miedoso, se había enamorado del Runtu, ¿sí o no? Sí, de Mamá Huevo, Sí, se había enamorado de Mamá Runtu. Y este Huiracocha, un lapsus, este Huiracocha decide irse ¿para dónde? Para el altiplano. ¿Y a quién dejó? A su hijo. Urco Inca. Pero Urco Inca gana, pierde. ¿Quién asume el poder? Cusi Yupanqui. Y cuando Cusi Yupanqui asuma el poder, este personaje, muchachos, sí derrota a los chancas en la batalla de Yaguarpampa o Ichupampa, en el Apurímac. Por lo tanto, ¿por qué se dio la batalla de Yaguarpampa o Ichupampa? Por el control del Apurímac. No te vayas a olvidar de eso, ¿eh? Bacán, profesor. Entonces, este Cusi Yupanqui se cambió de nombre. Habla. Y empezamos con los incas imperiales. Habla Patuay. Profesor Patuay. Profesor, y ese Patuay sí es importante para tu examen de admisión. Muy bien. Vale, profesor. Cusi Yupanqui se cambió de nombre al vencer a los chancas. Pachacútec. Y este Pachacútec, netamente, chicos, va a ser la persona encargada de transformar
el incanato. Es el transformador del incanato. María Rostorowski lo llamó el Solón peruano, porque cambia la estructura de gobierno, porque cambia la estructura política, la estructura social cambia. Pachacute. Y Pachacute, que es el máximo organizador de lo que viene a ser el Tahuantinsuyo. Chicos, Pachacute es el máximo constructor. Pachacute construyó, habla, Vilcas, Huamán. Construyó Machu, perfecto, Machu Picchu. Profesor, construyó Ollantaytambo, Sacsayhuamán, Coricancha. Profesor, el Templo del Sol y de la Luna. También construyó en este caso la Nueva Maravilla, Choquequirao. Profesor, netamente pues él construye los tambos, las colcas, o sea, es el máximo constructor, el máximo organizador. Y Pachacute netamente va a empezar a crear el sistema del Tahuantinsuyo. Profesor, divide el territorio en 4 suyos para su mejor administración. Y como divide los 4 suyos, ahí vamos a ver al famoso. Perfecto. El Chinchay-suyo, ¿qué es? El más poblado y más importante. Si nosotros hablamos del Chinchay-suyo, que es el más poblado y es el más importante, tenemos que decir algo sumamente importante, chicos. Profe, este Chinchay-suyo, dentro de este Chinchay-suyo lo encontramos a quién? Al dios más importante de la costa, Pachacamac. El dios más importante de la costa, ¿quién es? Pachacamac. ¿Y dónde está? En el Chinchay-suyo. Te hablo de Huiracocha. Huiracocha, ¿en qué suyo se encuentra? Muy bien, los que estaban ayer, Huiracocha, ¿en qué suyo se encuentra? En los 4 suyos, porque Huiracocha es un ser omnipotente y se encuentra en los 4 suyos. Profesor, ahí estamos viendo la adoración de Huiracocha. Chicos, si nosotros hablamos de Ayacucho Vilcashuamán, ¿a qué suyo pertenece? Al Chinchay-suyo. ¿Está claro? Bacán, profesor. Es el más poblado porque tiene costa, sierra y tiene una variedad netamente de productos. Por eso es el poblado. Dale, el Contisuyo. Y si es el Contisuyo, ¿será el menos poblado? ¿Por qué es chico? No. Este netamente es el lugar de menos extensión territorial. Tiene un extenso territorial así pequeño nada más. ¿Entiendes? ¿Ya? No te vayas a olvidar de eso, es del famoso Contisuyo, el más chiquito. ¿Qué lugares abarca, profe? Abarca netamente Ica, Nazca, Arequipa, profesor Moquegua, Tacna. Llega hasta Tacna este lugar. Bacán, profesor. Luego vamos a hablar del famoso. Habla. Es netamente el más. Hablamos del más extenso territorialmente. Este territorio abarca todo lo que viene a ser el altiplano. Y cuando hablamos del altiplano, muchachos, cuando hablamos del altiplano, tenemos que entender algo sumamente importante. Profe, en el altiplano se desarrolló netamente, pues, los grandes países como ¿quién? Ya, Chile, Bolivia, Argentina. Por lo tanto, es el territorio más extenso. No te vayas a olvidar. El lugar menos poblado, el antisuyo. Y cuando hablamos del antisuyo, estamos hablando del lugar de ceja de selva. Hasta para los incas fue difícil llegar a la selva. Por lo tanto, si para los incas fue difícil llegar a la selva, ¿qué es lo que va a pasar? Profesor, se le va a hacer complicado netamente dominar a quienes. A reinos aymara están ahí, a los chachapoyas. Pero los chachapoyas fueron sometidos, ¿verdadero o falso? Sí, fueron sometidos. Y los chachapoyas se convirtieron ¿en qué? En mitimaes. Pero cuando se convirtieron en mitimaes, ¿cómo se les va a llamar? Cañaris. Se les llamaron los cañaris. Cuidado con esa pregunta, porque los chachapoyas cambian de nombre al ser un mitimae. Cuando se les traslada de su lugar de origen, se les puso los famosos cañaris. Bacán, profesor. Entonces, ahí estamos viendo ceja de selva. Si te preguntan en el examen de admisión, Vilcabamba,
¿A qué suyo pertenece? ¿Al anti? ¿Por qué Vilcabamba pertenece al anti suyo? Ceja de selva, no te vayas a olvidar, ceja de selva. ¿Está claro? Bacán, profesor. Entonces, profesor, Machu Picchu, ahí está. Machu Picchu es el centro, peor. Es el Cusco. Y del Cusco se van a dividir los 4 suyos. Cuidado, ¿ah? Cuidado, infeliz. Muy buena deducción. Profesor, Machu Picchu, Cusco, entonces, por lo tanto, está en el centro. ¿Está claro, chicos? Bacán. Profesor, ahí estamos viendo la división de los 4 suyos. ¿Quién lo hizo? Pachacute. Y Pachacute va a conquistar a quiénes? A los chinchas. Y cuando Pachacute conquista a los chinchas, ¿lo conquista de manera con la guerra o pacífica? Muy bien. Recuerda que los incas pueden conquistar a las poblaciones mediante 3 instancias, 3 pasos. Primeramente es netamente en este caso el espionaje. ¿A qué se refiere con el espionaje? ¿Te recuerdas de los tucuiricuy? Ya, que son Magali TV, ¿sí o no? Estos mierdas van pedacitos. El espionaje. Estos personajes estudian a determinados pueblos y esos pueblos tienen que ser conquistados. Primero aplican el espionaje. Cuando aplicaron el espionaje, recién viene la diplomacia. O sea, ofrecen matrimonio a que la hija de ese gobernante se case con el Inca para que esos territorios pertenezcan al Inca. Y si el Inca somete pacíficamente mediante la diplomacia, ¿qué te deja? Te deja mantener tu cultura, tu autonomía, te deja tranquilo. Pero si el Inca te somete mediante la guerra, te impone su cultura. ¿Está claro? Bacán. Profesor, por lo tanto, Pachacútec, cuando sometió a los chinchas, lo hizo mediante la diplomacia. Quiere decir que se casó con la hija de Chinchay Capac. Y cuando se casó con la hija de Chinchay Capac, imagínate, ¿qué es lo que va a pasar? Profesor, producto de ese canchis, ¿qué nace? Nace netamente, ¿quién? Tupac Yupanqui. ¿Qué te enseñan en Chincha? A navegar. Por lo tanto, ¿qué aprendió Tupac Yupanqui en Chincha? Navegar. Por eso se le considera como el Inca navegante. Y Tupac Yupanqui habla. Tupac Yupanqui, este personaje, muchachos, es, ¿qué cosa? Este personaje es el Inca navegante, de origen chinchano. El quechua es de Chincha. Por lo tanto, este personaje, en honor a su madre, porque adora mucho a su madre, oficializa el quechua. Y todos van a quechua. Los incas hablan quechua, hablan que hay también puquina. Chicos, ellos hablan otro idioma. Y la población tiene que hablar, ¿qué cosa? Quechua. Quechua. Simi. Por las poblaciones hablen quechua, las poblaciones van a empezar a su estilo. Hay variedades dialectales. Por eso hay quechua chanca, quechua sureño, netlamariense. Profesor, estamos viendo netamente pues quechua chanca, ¿no? Nosotros tenemos ese quechua. Ya, chicos. Tupac Yupanqui llegó a la Polinesia. ¿Qué científico? Ahí está. Y demostramos que Tupac Yupanqui llevó naturales como los puentes colgantes Pachamanca. Imagínate, el idioma. Ah, qué bacán. Chicos, entonces ese es Tupac Yupanqui. Con Tupac Yupanqui llegamos a nuestro máximo apogeo. ¿Está claro? Máximo apogeo. Chicos, y con Huayna Cápac. Y con Huayna Cápac llegamos a su máxima expansión. No te vayas a olvidar. ¿Está claro? Con Huayna Cápac llegamos a una máxima expansión. Yo te digo lo siguiente, profe.
Este Huayna Cápac llegó netamente hasta el sur de Chile, hasta el río Maule. Profesor, entonces, cuando Huayna Cápac había hecho su máxima expansión del Tahuantinsuyo, él se encontraba netamente en el Ecuador, porque él es del norte. Y él se encontraba en el Ecuador. Y cuando se encontraba en el Ecuador, llegaron noticias. Los Tucuiricuy, los Tucuiricuy miers corriendo, taita Huayna Cápac, taita, por el norte, taita, hombres blancos, grandes, con barba, taita. Imagínate, más o menos como tu profe. Chivos, ¿cuál chivo? Entonces, en este caso, muchachos, ahí estamos viendo netamente que Huayna Cápac se llega a enterar de la existencia de los hombres blancos. Pues hombres, joder, concha le vale, chico. Se llegó a enterar de la existencia de los hombres blancos, pero la noticia le llegó sola. No, le llegó con yapa, le llegó con una enfermedad. Por eso Huayna Cápac es el personaje que se va a enfermar de la famosa es el primer inca en netamente contraer la enfermedad española. Este Miers estaba postrado en cama, Miers después de haber enfermado. Cantaba Miers. Entonces, este personaje, muchachos, lo que va a hacer es lo siguiente. Chicos, nombrar a su sucesor. ¿A quién lo nombró? A Ninan Cuyuchi. Pero Ninan Cuyuchi, emocionado, Miers había corrido donde su padre, lo había abrazado y se había enfermado este Miers. Medio cojudo hoy. Entonces se había contagiado la enfermedad y cuando se contagia, muchachos, gravísimo error de Ninan Cuyuchi de no ponerse la aureola, el mascay pacha, la corona de plumas. Profesor, en este caso nuestro amigo Ninan Cuyuchi no es considerado inca porque no se puso el mascay pacha. ¿Está claro? No se puso el mascay pacha, mierda. Lo abrazo para la mierda. Se había enfermado y ambos mancan. Y cuando los dos mueren, ¿qué pasa con nuestro Tawa? Muchachos, nuestro Tawa se divide en dos. Profesor, los del sur y los del norte. Sur y norte. Chicos, y cuando hablamos del sur, una vez muerto Huayna Cápac, las familias del sur dijeron, si Huayna Cápac era gobernante del norte, ahora nos toca gobernar a nosotros los del sur. Huillajumo, llamaron a Huillajumo, Huillajumo, mira, de haber tirado su troncho, dice, voy a coronar nuevo inca. ¿Coronó a quién? A Huasca. Huasca, profesora Huasca. Miers, ¿quiénes estaban inconformes? Familia del norte. Y en el norte, como estaban inconformes, ¿qué hicieron? Miers, si Huayna Cápac era del norte, su descendiente tiene que ser del norte. Nosotros vamos a nombrar otro inca. Atahualpa, o también conocido Atahualpa. Coronaron a Atahualpa. ¿Qué pasó con nuestra división? Las famosas guerras civiles incaicas. Profesor, estos se van a dar netamente un enfrentamiento por la pugna del poder del Tahuantinsuyo. Los del sur, Huáscar, 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 decían muchos. Los del norte, Atahualpa, Atahualpa, Atahualpa. O incluso los del norte, muchachos, se dice que en el norte gobernaba, había una cierta cantidad de mujeres que eran gobernantes. Y por eso apoyaban a Atahualpa. Y por eso es que cuando muere Atahualpa, muchachos, estas mierdas habían corrido. ¡Mi Atahualpa, mátame, mierda, mátame! Y los españoles, pues hombres, joder, estas locas que me tienen acá. ¡Bótalas! ¡Prag! Les habían botado. Y cuando los botan, estas mierdas, ahí las mujeres sí eran fieles. Se habían tirado veneno en nombre de Atahualpa. Sí. Eran. No contradigan, el profe tiene la razón. Vamos por acá. ¡Esto! Muy bien.
Cuando hablamos de su economía, ellos van a trabajar la agricultura. Perfecto. Profesor, si trabajaron la agricultura, estos personajes lo que van a realizar es la construcción de lo que también habían trabajado con anterioridad, los famosos andenes. Profesor, ¿para qué sirven andenes? Para ampliar fronteras agrícolas. No te vayas a olvidar, los andenes sirven para ampliar fronteras agrícolas. Bacán. Profe, ¿qué más? Tenemos que entender que ellos trabajaron las chacras hundidas. Los huachaques. Profesor, trabajaron guarus. Guarus. Bacán, profesor. Pero estos guarus son llamados camellones. Pero esto es tecnología hidráulica o agrícola. Habla. ¿Esto es tecnología hidráulica o agrícola? Es agrícola porque es trabajo de la tierra. Tecnología agrícola, andenes, huachaques, guarus y camellones. Tecnología hidráulica, profesor, napas. Napas freáticas. ¿Qué más? Napas freáticas. Profesor, ahí vamos a ver que estos personajes también trabajaron lo que viene a ser, pues, las famosas cochas. ¿Y qué eran las cochas? Lagunas artificiales. No te vayas a olvidar de eso, concha leván. Las famosas cochas. ¿Está claro? Muy bien. Chicos, pero estos personajes hicieron algo sumamente importante. Profesor, hicieron el control. Muy bien, el control vertical de pisos ecológicos. ¿Para qué hicieron eso? ¿Para siempre? Para aprovechar diferentes productos de diferentes zonas ecológicas. E hicieron el control vertical de los pisos ecológicos. Chicos, estos personajes, los incas son tromes porque van a aplicar el sistema de rotación. ¿Qué es el sistema de rotación? Profesor, netamente es hacer descansar la tierra por un determinado tiempo. Si, por ejemplo, hemos trabajado, en la Academia Acadia, se ha sembrado netamente pues la papa. Se ha sembrado la papa, se ha producido y se ha cosechado. Luego de cosechar la papa, ¿vamos a seguir sembrando en esa tierra? No, la hacemos descansar. Vámonos al otro lado, a Chompiras. Ahí está, a la cevichería, pero estos mierdos. Y en Chompiras ya vamos a sembrar maíz. Imagínate. Maíz. Sí. Y entonces, estos personajes practicaban el sistema de rotación para hacer descansar las tierras. No te vayas a olvidar de eso. ¿Está claro? Bacán. Ellos aplicaban el sistema de rotación. Recuerda que los incas hacían la famosa experimentación. Habla. La famosa experimentación agrícola. Profesor, ¿y en qué consistió la experimentación agrícola? Ellos tienen un centro de producción experimental llamado Moray. Y en Moray vamos a poder ver, andenes en forma circular. Estos andenes en forma circular, netamente son profundos, muchachos. Son profundos. Van desde los 2.000 metros sobre el nivel del mar hasta los 4.000 metros sobre el nivel del mar. O sea, profe, son grandotes, son inmensos. ¿Y qué hacían los incas? Los incas decían, la papa, ¿a cuántos metros sobre el nivel del mar se puede producir y a cuántos no? Su madre, estos mierdas eran otra cosita. Entonces, chicos, ahí estamos viendo los incas que hacían su experimentación agrícola en lo que viene a ser Moray. ¿Está claro? Ellos hacen experimentación agrícola en Moray. Recuerda que estos personajes, muchachos, también van a tener la famosa ganadería. Muy bien. Y cuando hablamos de la ganadería, ¿qué trabajaron? Muy bien, a tu enamorado ya al vicuña. Llama y alpaca hoy miers, ¿cuál vicuña? Profesor, ellos no pueden netamente, en este caso, domesticar a la vicuña. Ellos domestican la llama y la alpaca. Y recuerda, estos personajes, chicos, van a cazar a la vicuña. ¿Con qué técnica? Chaco. Con el chaco. ¿Y en qué consistió el chaco?
rodear al animal en forma circular y bailar. La bichota ronca, pum, 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 pum. No, ahí está. Profe, rodear al animal, atontarlo y cazarlo. Pero en este caso ellos no matan al animal. Solo atrapan poder sacar la ropa. Profe, y ellos alpaca. Imagínate, bacán. Entonces, ellos solo utilizan la lana de la vicuña para la ropa del Inca, el famoso cumbi. Chicos, entonces, ¿cazan qué cosa? Vicuña. ¿Con qué técnica? El chacu. Recuerda que estos personajes también domestican animales, o en este caso van a darse la crianza de animales como por ejemplo el pato. ¿Cómo se llamaba el pato? Joque. Dame, profesor, se domesticaron a tu profe. Cuy, ¿cuál perro hoy? ¿Qué estás hablando? No, ahí estamos hablando del cuy. Perro también es tu profe. A la mierda. O usted. Porque soy fiel, claro. ¿No? Ahí está. Pato, cuy, perro. Chicos, entonces ahí estamos netamente viendo lo que viene a ser la ganadería. Recuerda que en su ganadería ellos ya pueden identificar a los animales. Ellos no te pueden comer a una, por ejemplo, a una llama hembra. ¿Por qué, profe? Porque la hembra es productora. Profe, entonces, ¿a quiénes pueden netamente comerse? Solo a los machos, pero a los machos longevos, a los machos viejos. Y los jóvenes sirven para la carga. Ellos seleccionaban ya sus animales. Conchale, vale, qué bacán, profesor. Ya pensaban, pero no como ustedes, ¿no? Más o menos. Ay, ay, ay. Chicos, luego estos personajes también tienen ferias dominicales. San Juan Bautista. Los famosos Catus. ¿Está claro? Los famosísimos Catus. Muy bien, chicos, eso es con respecto a lo que viene a ser su eco. Recuerda que el Inca es el dueño de todas las tierras. El Inca, como es el dueño de todas las tierras, el Inca es el quien reparte las tierras. Pero a toda la población, ¿solo a quiénes? A los hombres casados. A los hombres casados. Profesor, ¿a los solteros? No. Ellos tenían netamente primero que casarse para que puedan obtener tierras. A los varones, en aquel entonces a la tierra, ¿cómo se le conocía? Tupu. El tupu. ¿Y al varón cuántos tupus le daban? Un tupu y medio. ¿Y a la mujer? Medio tupu. Ahí está. Por lo tanto, muchachos, estos personajes, en este caso, cuando se van a casar, recién van a empezar a obtener tierras. ¿Ya? Van a empezar a obtener tierras. No te vayas a olvidar. ¿Cómo se llama la tierra en el incanato? Tupus. Terrenos. Muy bien. Ahora, chicos, ¿cuál es el sistema de trabajo que ellos tienen? Profesor, sistema de trabajo Aini, Minca, la famosa Mita y la famosa Chunca. No te vayas a olvidar de eso. Bacán, profesor. Y si hablamos del Aini, Minca, Mita, Chunca, tenemos que hablar de algo sumamente importante. Escúchame bien. El Aini es el sistema de trabajo igualitario entre el Ayu. ¿Tú me ayudas? Te ayudo. Si tú me das, yo te doy. Ahí está. Y gracias al Aini, pero recuerda que el Aini se va a dar dentro del Ayu, o sea, dentro de la familia. Y gracias al Ayu surge, ¿qué cosa, profecito? Surge la famosísima, pues, la fiesta del compadrazgo. Profesor, ¿cómo que compadrazgo? Mira, escúchame, en aquel entonces, una mujer con un varón se van a casar. Y en aquel entonces, pues, los papás del varón con los papás de la mujer vienen a ser compadres. ¿Está claro? Llegan a ser compadres. Y estos compadres netamente hacen lazos de parentesco. Hacen lazos de parentesco. Y como profesor, por ejemplo, cuando esta familia se está uniendo, tiene que construir su casita. Y cuando está construyendo su casita, viene la familia del varón como la familia de la mujer a prestar ayuda, mano de obra. Ay, tú me ayudas hoy por mí, mañana también te voy a ayudar, ya papá. Hoy por mí, mañana también.
Entonces, chicos, cuando hablamos netamente, pues del AINI es hoy por mí, mañana por ti, ¿ya? Profesor, si tú me ayudas, yo te ayudo. Profe, pero si nosotros, por eso es que cuando ellos hacían su casa, mira, cuando ellos hacían su casa, ¿con qué retribuían la ayuda? Comida, música, hoja de coca, la chicha, chupaban, me emborracha para... Por eso esa tradición hoy en día, ¿se mantiene o no se mantiene? Claro, en Zafacasa vas a tragar o no vas a tragar. ¿Sí o no? Ahí está. Entonces, profe, el AINI todavía sigue existiendo. Si tú me ayudas, yo te ayudo. No te vayas a olvidar de eso. ¿Está claro? Bacán, profesor. Y gracias a eso surge el famoso compadrazgo. Antes, ¿tú crees que se celebraba la fiesta de los carnavales? La fiesta de los carnavales es netamente de Francia. Y es más, en Francia se celebraba los carnavales tirándose fruta. ¿Ya? Y cuando lleguen sus carnavales acá, también acá ya no es, acá no va a ser con globos, con tuna, tomate. Imagínate una tuna así con lleno de ita, ¡plaj! En tu cara. ¡Qué rico! Pero en aquel entonces, chicos, cuando tú jugabas los carnavales, en aquel entonces, cuando tú jugabas ya los carnavales acá, servía para buscar pareja. Es que los varones tiraban fruta, ¡pum! A la mujer le llegaba mierda, ya estabas comprometido con ese mierda. Claro, así era, pe, de verdad. Ya que como... Entonces, así era. Pero antes de la fiesta de estos carnavales surgió el famoso compadrazgo. En el incanato ya existía el famoso fiesta del compadrazgo. Pero ¿cómo, pe, profe? ¿Y por qué haces referencia a la fiesta del carnaval con el compadrazgo, profe? Porque hoy en día ya celebras carnavales cuando anteriormente celebrabas compadrazgo. ¿Me entiendes? Anteriormente en esas fechas de carnaval que hoy celebras, se celebraba el compadrazgo. Y algunas comunidades campesinas todavía tienen esa tradición del compadrazgo. ¿Y en qué consiste el compadrazgo? Es cuando vas donde tu compadre, le llevas comidita, sírvete compita, taita y carajo, molestia, mierda, come, mierda, come. Comen, chupan, mierda, sacas la chicha, hoy en día aguardiente, cañazo, a la mierda. Y luego netamente pues chapchan su coquita y ahí ya conmigo ya estás con la yuca adentro y le dices, cumpita, voy a sembrar pe mi tierrita, ayúdame pe mierda. Tamario, por la hueva ahí comí un mierda. Dice. Entonces, en aquel entonces, mediante esa manera pedías, ¿qué cosa? Ayuda. Así se pedía ayuda. Cuando tú llevabas comidita, tomaban, chupaban, después ya cuando estás con la yuca adentro, compita, ayúdame, pe, voy a sembrar mi tierrita. Mañana te espero ya, mier. Con resaca y todo tenías que ir. Imagínate, mier. Entonces, ellos estaban preparando para las épocas de siembra, cosechas, ¿no? Y por eso pedían ayuda a sus compadres. Aini, pe. Ese es el famoso Aini. Entonces, a raíz de eso surge, también ahí se cantaba, compadre, comadre, tráigame más cerveza, quiero chupar, no es, más o menos así, muchachos. Sí, entonces, este es el AINI. Si tú me ayudas, yo te ayudo. Y gracias a eso que surge, el compadrazgo. Bacán, profesor. Minca, si hablamos del Minca, tenemos que entender, pues, que es el trabajo colectivo de todo el AYU a favor del pueblo, a favor de una comunidad. Los puentes de la población para nosotros. Bacán, profe. Entonces, en este caso, ellos netamente, pues, los trabajos de la Minca es como tu ex, del pueblo para el pueblo. Ay, profesor. ¡Pita! Trabajo obligatorio y por turnos, ¿para quién? ¿Está claro? Trabajos obligatorios y por turnos para el Estado. Pero recuerda, ayer los que han estado acá, recuerden eso que dije, que hay dos sistemas de hacer mita.
hay dos maneras de hacer mita. Uno es mano obra, trabajo obligatorio. Ya, profesor, la mita es trabajo obligatorio y por, pero hay otra manera de para tributar. ¿A quién tributas? ¿Al Inca? El Inca tiene sus propios. Por lo tanto, ¿a quién tributas? Tributas a las colcas. ¿Está claro? Tributas a las colcas. Entonces, hay dos maneras de mita. ¿Pregunta, hijo? Trabajo colectivo para el Estado, netamente es mita. Si es para el Estado, netamente es mita. Claro. Si te dice Estado, es mita. ¿Ya? Profesor, entonces, cuando nosotros hablamos, chicos, ¿por qué? ¿Por qué? Mira, ¿a qué se refiere? Escucha, muy buena pregunta. Cuando dice, profesor, trabajo colectivo, profe, pero no es... Trabajan en las tierras del campo. Porque el Inca tiene sus tierras. Con tal que te diga Estado, ¿qué es? Mita. ¿Está claro? Entonces, si ustedes tributan económico, también ¿qué cosa es? Mita. ¿Está claro? También es mita. Cuidado, mierda. Después de, oh, chito, no me ha dicho ese mierda. Ahí está. Profesor, es la famosa mita. ¡Chunca! Profesor, en este caso, cuando haya pues hayan un fenómeno del niño. Chunca, 10. Trabaja 10 personas de un pueblo que está en económica. ¿Está claro? Hagan, profesor. La siguiente. Y productos, netamente, esos productos van a ser utilizados en casos de emergencia. Dime tú, profesor, las marcas son construidas mediante qué sistema de trabajo? Famosa Minca. Minca. ¿Por qué Minca? Las colcas es para uno solo, para el pueblo. Por lo tanto es Minca. Los tambos. Los tambos posada para los chasquis. Y esa posada, ¿qué sistema de trabajo? Hay ni ese sí es para ese sí que los tambos sirven para el trabajo de los chasquis y los chasquis chambean para éles. ¿Está claro, chicos? Vagan, profesor. Eso es con respecto al sistema de trabajo. Los principios dime tú, principios económicos, la famosa reciprocidad y la famosa redistribución. Ya, chicos, la redistribución. Bacán, profesor. Muy bien. La reciprocidad es, ¿qué cosa? Ser recíproco. Si tú me ayudas, yo te ayudo. La reciprocidad es recíproco. Yo te digo, si la reciprocidad es ser recíproco, netamente vamos a ver a dos tipos de reciprocidad. El simétrico y el asimétrico. Rapidito, no nos va a alcanzar tiempo. Chicos, el simétrico. Igualitario. Por lo tanto, el simétrico es el trabajo dentro del ayu. Dentro del ayu. Aini minca. Aini minca, reciprocidad simétrica o simétrico. Asimétrico, desigualitario. Por lo tanto, habla la mita. Profesor, ¿y qué es la redistribución? La redistribución es el reparto de las tierras. ¿De quién? Te dije, ¿quién era el dueño de todas las tierras? El Inca. Y el Inca es quien va a repartir las tierras mediante su representante. ¿Quién es el representante del Inca para el pueblo?
El curac. El curac. ¿Y este curaca qué hace? Reparte las tierras. ¿Pero en nombre de quién? Del Inca. ¿Está claro? Bacán, profesor. Y eso se va a hacer anualmente. Y esa es la famosa redistribución. ¿Tú crees que los incas tienen la misma proporción de tierra que la población? No. Los incas tienen... Por lo tanto, la repartición de tierra ¿son igualitarias o desiguales? Desiguales. Muy bien. ¿Qué son los sapsis? Sapsis. ¿Cómo? ¿Son los lugares menos productivos? ¿Son linderos? Estos. Estos perros son. Ahí está, ahí está. Googlealo ya, cholo, dice. Muy bien. Cuando hablamos de apsis, recuerda que estas tierras van a ser ¿para quién? Netamente los apsis son tierra de curacas, chicos. ¿Ya? Son tierra de curacas. Muy bien. Chicos, vamos con la organización social. La sociedad está dividida en tres partes: realeza, nobleza y pueblo. Dime tú, en la realeza se encuentra la famosa panaca real. ¿Y la panaca real por quién está conformada? Muy bien. O sea, profesor, la panaca es la familia del Inca o bis. Profe, el Inca, la colla. Y la colla es la esposa principal. ¿Entiendes? Profesor, la colla es la hermana ¿de quién? Del Inca. La colla es la hermana del Inca. Muy bien, por el de sangre. Ahora, recuerda que puede tener muchas mujeres. O sea, eso es cultura, chicos. Eso es cultura. ¿Ya? O sea, los incas sí pueden tener muchas mujeres. Por eso a muchos de los varones se nos sale lo inca. Pero las mujeres que van a entender de cultura, no entienden de cultura. Nosotros somos descendientes de los incas. Dime, ¿cómo se llamaban las esposas secundarias del Inca? Muy bien. Las son las famosas piwis, ¿ya? Las famosas piwis son las esposas secundarias. Bacán, profesor. Chicos, entonces se encuentra en la panaca real la la habla Auki. El Auki es el príncipe heredero, el elegido. Muy bien, chicos, y recuerda, cuando el Inca muere, ¿en qué se convierte? En Maiki. ¿Y estos Maiki, quién cuida a los Maikis? Ah, los famosos Ore, o también conocido como nobleza de sangre. Los orejones. Y estos orejones son los que van a cuidar ¿a quién? Al Maiki, al Inca ya muerto. Familia del Inca ya muerto. No te vayas a olvidar de los famosos ore. Bacán, profesor. Y recuerda que los orejones, muchachos, sacaban a su en su año de muerte del Inca. Llevaban, lo paseaban, ¿no? Veneraban. Hoy en día se mantiene. Cuando mancas, están chupando lo que has mancado. Ahí está. Muy bien. Dos tipos de nobles. Advenediza. Los nobles de Advenediza son los nobles de netamente provincia. En otras palabras, son nobles que van a cuidar una determinada provincia. Es un determinado gobernante de una provincia. Chicos, los nobles de recompensa. Si hablamos de nobles
Profesor, hablamos de los nobles de recompensa. Tenemos que decir algo sumamente importante. Son los guerreros militares que son premiados por el Inca. Profesor, ¿y por qué son premiados? Porque han demostrado valentía en el campo de batalla. Han demostrado hazañas militares. Imagínate. Un gran ejemplo. Ollantay, peoimiers. Ollantay. Ollantay era premiado por Pachacú, pero Ollantay, profe, el Inca ¿con qué premiaba al guerrero? Con tierras y las famosas mitahuaris, con las que le daba su cariñosita, su gatita.com le daba, ¿ya? Bacán, profesor. Ahí estamos viendo netamente pues a lo que viene a ser los nobles de recompensa. Pero Ollantay comete un error, ¿sí o no, chicos? ¿Se enamoró de quién? De la ñusta, ¿cómo se llamaba? Cusikuyurmiars. ¿Y Pachacútec permitió o no permitió? Pérez Miers habían hecho su chacachaca y nació Ima Suma. Y cuando estaba Pachacútec vivo, ¿qué cantaban? Amor prohibido nos dice todo el mundo. No cantaban eso. Sí, pero Tupac Yupanqui los dejó ser felices. Muy bien, vamos por acá. El pueblo, ustedes. Los Hatun. Muy bien, los Atunrunas. Jefes de familias. El Ayu. El Ayu netamente, ¿qué cosa es? El Ayu es la familia. Dime tú, profesor, si nosotros hablamos netamente del pueblo, vamos a empezar a hablar de los Quipu. Quipucamayo. Los Quipucamayo son los únicos que saben leer el Quipu. Y netamente, ¿quiénes llevan la información del Quipu? El Chasqui. Profesor, ahí vamos a ver a las famosas aguias. Y las aguias, ¿quiénes son? Las aguias son las mujeres escogidas, o sea, las vírgenes. Profesor, y ellas van a ir a los famosos aguayhuasi a educarse, o sea, las vírgenes, los 0 kilómetros. ¿Ya? Y las aguias, ¿pero no sabías que era virgen? Es que iban desde la temprana edad. Más o menos desde la edad, más o menos de los 6, 5 años de edad. Ya ellos iban a educarse. Por lo tanto, ellas eran educadas y recuerda que el Inca puede tomar como esposa a una agya. O sea, el Inca ganadazo porque agarra puras vírgenes. Claro, ¿cuál enfermo? ¿Y qué está hablando? Las famosas aguias, ¿ya? Muy bien. También son conocidas como vírgenes del sol. O sea, si acá reclutan aguias, nadie va, por la hueva ya. Fracasamos. Sí, vamos. Chicos, luego vamos a hablar de qué, muchachos. Vamos a hablar netamente pues de los yanaconas. ¿Y quiénes eran las yanaconas? Eran prácticamente los siervos, ¿no? Profesor, son los que trabajan para el Inca en el Palacio Real. Y aparte estas yanaconas son las que cargan al Inca. Y aparte las yanaconas empiezan a limpiar territorio por donde pasa el Inca. Imagínate. Y profesor, hay una población que se va a encargar netamente, perfecto, de cargar al Inca. Esa población se especializa en ser cargadores, los famosos lucanas. Son los lucanas quienes están netamente pues encargados de ello. ¿Está claro, chicos? Muy bien. Muy bien, muchachos, vamos, profe. Por lo tanto, son las yanaconas. Luego vienen, ¿quiénes? Los mitimaes. ¿Y quiénes son los mitimaes? Mira, los mitimaes hay dos. Mitimae de recompensa y los mitimaes de castigo. Dime tú, ¿quiénes estos mitimaes con de recompensa? ¿Quiénes se encargan? ¿De qué se encargan? Los mitimaes de recompensa se encargan de educar, de netamente enseñar la cultura incaica. ¿Está claro? No vayas a confundir con los amautas. Los amautas solo te enseñan estrategias militares y estrategias de gobierno. Entonces, si te preguntan en el examen de admisión, ¿quiénes se encargan de enseñar la cultura incaica en el Tahuantinsuyo?
Los mitimaes, pero los mitimaes de recompensa. Por ejemplo, el Inca decía, pueblo de Soras, vaya a Huamanga, enseña a esos mierdas la cultura. Oh. Paran hueveando nomás, enséñales a sembrar papa, todo eso. Y el pueblo de Soras hacía caso. Y como hacía caso, ¿qué el Inca qué les daba? El Inca les daba tierras. El Inca les daba tierras. Qué bacán, profe. Entonces, estos son los mitimaes de recompensa. ¿Y quiénes son los mitimaes de castigo? Aquellos pueblos que se rebelan contra el Inca. Y como te has rebelado contra el Inca, te voy a mover de tu lugar. Si antes tu lugar era el Cusco, anda Ayacucho. Profe, ¿y por qué tanto hablas de Huamanga? Porque Ayacucho, Huamanga era una tierra de puro mitimaes. Eran puros rebeldes. Por eso que cuando la cuestión es pues son joder a los españoles. Así son los huamanguinos. Felizmente no soy de acá. Vamos por ahí. Ya no voy a decir mi lugar de origen. De Puno, Puno. Estos son los llanas, o también llamados piñas. Estos piñas son prisioneros de guerra, no son esclavos. Dale, profesor, las mita son las cari, Viña Chiquita, Guatatas Club. Me han dicho, yo no sé. Me han dicho. Son las mita warmis. Son las que prestan servicios sexuales. Estas mita warmis tienen que ser estériles. Ellas tienen que ser estériles. ¿Y por qué, profesor, netamente las estériles? Porque las estériles no pueden contraer matrimonio. ¿Y cómo es eso, profe? Es que mira, cuando nosotros hablamos en el incanato, mientras más hijos tengas, es más productivo. Tus tierras se van a hacer más productivas. Franco, profe, sí. ¿Y tú crees que un varón va a puede tomar mal augurio? Por lo tanto, mal augurio, las que no pueden tener hijos solo se dedican a ser mita warmis, porque nadie la va a tomar como esposa. Pi. Sí, y son netamente pues las que ofrecen servicio sexual en el incanato, ¿no? Entonces, estas mitawarmis, muchachos, pueden prestar servicio sexual. Pero, profe, ¿en el incanato estaba mal eso? No, en el incanato no era malo eso. Es más, el Inca les recompensaba. ¿Con qué les recompensaba, profe? Con productos. El Inca decía, mis guerreros han hecho una buena para todas sus mitahuas. Ahorita las traigo. ¿Has visto Pantaleón? Más o menos así. ¿Ya? Entonces, Pantaleón. Nada, es mierda. ¿Qué cosa? No es mierda. Este al ejército inca. ¿Y qué hacían estas mujeres? El Inca las recompensaba. Imagínate. Bacán, profesor. Profesor, ¿y en el incanato los varones también pueden ir donde las mitawarmis? Sí, siempre y cuando estos sean solteros. Si son casados, solo con tu esposa, nada más, mierda, carne. No. Entonces, en este caso, chicos, recuerda que el adulterio se castiga tanto al varón como a la mujer. Imagínate. Profesor, entonces, ¿las mitawarmis pueden ofrecer servicio sexual a la población? Sí, siempre y cuando tú seas soltero. Imagínate que un casado hay ahí donde una mitawarmi, el tucuiricu lo paga y el tucuiricu lo sentencia. Y le tiraban, ¿cuál le cortaban? No, ¿qué con estos? A tirar piedra. Imagínate la mujer engañada. ¿Dónde va a apuntar? Sí. Entonces, esa neta, pues, por eso en el incanato, como el adulterio se castiga, por eso el incanato
social. Cuando hablamos de transición, tenemos que hablar que el más importante es el Zapa. Profesor, pero el con muy bien, este gobierno. Luego, ¿quién viene? Otro. Kamachik. O también pues se le conoce como Suyuyu Hapu o también Apu, los Apucunas. ¿Ya? Luego vienen los gobernantes de los Guamanis. ¿Y quiénes eran los Guamanis? Las provincias. Los Guamanis son las provincias. Por lo tanto, ¿quién gobierna en las provincias? El Apunchik o el Tocricoj. No es Tucuya, es Tocricoj. Tocricoj o también llamado Apunchik. Gobernante de un Guamani, de una provincia. Profe, luego vienen, ¿quiénes? Los amautas. Y estos amautas, profesor, estos amautas que enseñaban estrategias militares y estrategias de gobierno. Nada más. ¿Quiénes enseñan la cultura incaica? Los mitimaes. Muy bien. Profesor, luego viene que por su culpa de ese Miers no juega Cueva. Sí. Magali chupando, ¿sí o no? Ahí está. Es el Tucuy. Ericuy. Es más o menos, bueno, en el ejemplo de las señoritas, tu amiga, ¿no? Tu amiga. Tu Tucuiricuy es tu amiga, te cuenta de todo. No sabes. Tengo una nueva. Si lo a tu enamorado. Estás caminando bacán, todo un inca, ¿no? Ya sabes. ¿Ve? Le voy a... Esos son tucuiricuy. Ojos y oídos del inca. El que todo lo ve, todo lo sabe. Magali. Profesor, este tucuiricuy, muchachos, ojos y oídos del inca. Pero este tucuiricuy realiza matrimonios. Cuando realiza matrimonios, el Warmi Coco. El Warmi Coco es el Warmi. Pero profesor, este tucuiricuy también realiza juicios. Y cuando realiza juicio, ¿qué hace? Se convierte en el taripa. ¿Está, chicos? Muy bien. Ahora sí, ese es el taripa. Profe, luego vienen los curacas. Y los curacas son el intermediario entre el Inca y el Ayllu. Si el Ayllu quiere algo, ¿quién representa? Curaca. Si el Zapa Inca quiere dar territorios, ¿quién representa? Curaca. ¿Está claro, chicos? El curaca es el intermediario entre el Inca y la población. Textilería, rapidito. Cuando hablamos de su textilería, estamos hablando de los famosos quipus. Y los quipus son sistemas contables. Pero recuerda que los quipus o te van a contar de los incas, las tradiciones, las leyendas. Qué bacán, profesor. Recuerda que hay dos tipos de textilería, la vasca y el cumbi. ¿Abasca para quién? Para ustedes, pueblo, para ustedes. Pueblo para la realeza, no te vayas. Chicos, cerámica, su cerámica es polícroma. Habla varios colores, pero su cerámica es de tipo utilitaria, del pueblo para el pueblo. Vamos a ver dos tipos de cerámica, el famoso quilque, y el famoso aríbalo. Pero ellos tienen una cerámica ceremonial llamada quero. Pero el quero, ¿de qué está hecho en esta época? De madera, no te vayas a olvidar. Bacán, profesor. Vamos, chicos, su educación.
Si hablamos de su educación, tenemos que hablar que son dos tipos. El famoso Yachay Wasi, y el famoso Agyaiwasi. Habla, profesor. Si nosotros hablamos del Yachay Wasi, estamos hablando de la Deva, pero ¿quiénes están? De la nobleza. Solo uno. ¿Dónde estaba ubicado? En el Cusco. Profesor, ¿quiere decir que todos de diferentes lugares a estudiar acá? Pero solamente hijos de nobles. Bacán, profesor. Profe, en la guía, gobierno o escuela de mujeres. Netamente ahí van a enseñar las famosas las mamaconas. ¿Y las mamaconas qué te enseñan? A tejer, te enseñan a cocinar, te enseñan a preparar la chicha. Pero en la Yaguasi solo están las vírgenes del sol. Viene el Inca y la toma como esposa y no pasa nada. Bacán. Chicos, ahí está el Yaguasi. Imagínate que la ropa del Inca solo lo puede hacer manos vírgenes. Solo puede tocar manos vírgenes. Y el Inca se cambiaba diario. Imagínate, donde iba el Inca tiene que haber un Yaguasi. Y de la Yaguasi salía ropa de una tejida de una mano virgen. O sea, si ustedes agarran la ropa, se quema al toque. Sí, muy bien. Chicos, su Cosmovisión. Muy bien, profe. Los Hanan. ¿Cacha? ¿Cómo que estás hablando? Pacha hoy. Hanan Pacha. Kai. Kai para allá. Cuidado, cacha, está diciendo. Escúchame bien. Si habla Hanan Pacha, ¿qué representa? Dioses, la población. ¿Dónde se encuentran los incas? Recuerda que los incas son hijos de Inti, son semidioses. ¿Dónde? ¿Caipacha o Hananpacha? Hananpacha. Ustedes, la población, se encuentran en el Caipacha, ¿ya? Y en el Ucupacha los muertos. Si te dicen en el examen de admisión, ¿de dónde salieron los incas? Espera. Aprende a escuchar la pregunta. Te estoy preguntando de dónde salen los incas. No te estoy preguntando según su cosmovisión. Te estoy preguntando de dónde salieron los incas. Los incas salieron de el Tambu Tojo. Desgraciados. ¿Qué falles nomás, mierda soy? Ese que está así. Atiende, mierda. ¿De dónde salen los incas? De una pacarina. Del Tambu Tojo. Pero si te preguntan, según su cosmovisión andina, ¿de dónde son descendientes los incas? ¿O de dónde salen los incas? Del Ucupacha, porque salieron debajo de la tierra, según su cosmovisión. ¿Pero de dónde salieron? De la pacarina. ¿Está claro? Muy bien, recuerda que los incas tienen ¿qué cosa? Una cosmovisión cíclica. ¿Y por qué cíclica? Porque todo retorna. Todo retorna. Así como piensas que va a retornar tu ex, ¿sí o no? Obis, ahí tienes sueño todavía. Muy bien. Cuando nosotros hablamos, muchachos, de la cosmovisión, dice que todo retorna. Por ejemplo, las fiestas. Si hablamos de las fiestas, Inti Raymi. El Inti Raymi es netamente el año nuevo andino. El 21 de junio. Ellos cada 21 de junio celebraban su Inti Raymi, o sea, todo retorna. Por eso decían que su cosmovisión es cíclica. Otra cosita, recuerden, por ejemplo, la fiesta donde va el varón demuestra su virilidad, demuestra ser un macho alfa, lomo plateado. Su ritual, ¿cuál es? El Guara
Chicuy. ¿En qué fiestas se van a netamente, muchachos, sacrificar niños? ¿En el Rutu Chicuy? Ayer he dicho, lo vamos a romper su Chicuy, ¿hemos dicho o no? En el Capac Cocha. En el Capac Cocha es donde netamente se va, ¿qué cosa? Se va a sacrificar niños. Por ejemplo, la momia de Ampato. Muy bien. Profesor, leyes. Amasúa. Amayuya. Amayuya. Amajilla. Ya, vamos. Amasúa, no seas. Amayuya. Amajilla. Entonces, no, aprendan de los incas. ¿Cómo que no seas? ¿Qué has dicho? No voy a decir nada. Muy bien. Entonces, son las leyes. La arquitectura. Si hablamos de la arquitectura, profesor, si hablamos de su arquitectura, tenemos que decir, por ejemplo, el lugar sagrado de los incas, el famoso Coricancha. Profesor, ¿dónde están productos? Habla, cosas. ¿Dónde netamente se da la posada de los chasquis? Tambos. Profesor, ¿dónde se va netamente, pues, representar la resistencia a los chancas? Vilcas Guamán. Profesor Machu Picchu. Machu Picchu. Dale, profesor Machu Picchu. Ollantaytambo. Sacsayhuaman. Sacsayhuaman. Profesor, el sol y de la luna. Y también netamente lo que va a hacer es Moai. ¿Qué significa? Experimentación agrícola. Profesor, se encuentran los animales en Cusco. Choque. Son netamente las construcciones más importantes. Ya, chicos, perfecto. Y entonces, mientras se iba desarrollando el estado del incanato, nosotros tenemos que ver la invasión española. Y ¿por qué motivo darle? Prácticamente había decaído. Y en Europa, en este caso, chicos, se va a dar, pues, la decaída de ¿qué? De la famosa, en Europa, ¿qué está pasando? La caída de la edad media. ¿Quién molesta a estas horas de la madrugada? Mimita. Chicos, entonces, cuando hablamos netamente, pues, de la invasión española, se está dando en un contexto cuando Europa, pues, decayendo por la famosa caída del feudalismo. Y cuando hablamos del feudalismo, estamos hablando, después le llamo, por favor, estoy en clase. Sigue. Así. Entonces, cuando estamos viendo la caída de la Edad Media, muchachos, es por la invasión de los turcos. Pues cuando Roma de Oriente, Constantinopla. Profesor, decae el famoso feuda, y cuando decae el feudalismo, chicos, tenemos que entender que en esa época se va a dar algo sumamente importante, muchachos. Profesor, estamos viendo que la Edad Media está cayendo también por la famosa sobreproducción. ¿Qué más? Por la peste negra o la peste bu. ¿Cómo estaba Europa? Crisis económica, política y social. Ahora, si estamos en una nueva...
Media se creía el famoso teocentrismo. Dios es el centro de la tierra, pero recuerda que cuando en la edad moderna, chicos, miento, la tierra es la circunnavegación. Hernán de Magallanes. Ah, profesor, pero él no lo culmina. Sebastián Elcano, su discípulo, lo termina. Y profesor, como en esa época se va a buscar para salir de la notas comerciales, aparece el gran Cristóbal Colón. Por lo tanto, él netamente, gracias a la capitulación de Santa Fe, llega a estos territorios, Venezuela, Panamá, Costa Rica y las islas Caribe. Se va a dar la invasión de tierra, capitulación de Burgos, y eso lo hacemos la otra semana. Muchísimas gracias, chicos.